La Fábrica es presentado por Proyecto de Oficinas Centro El Alba, otro proyecto de Hexacón. La Fábrica, historias que marcan el camino al éxito. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Fábrica. Ahora nos vamos a trasladar a un nuevo campo que no habíamos explorado hasta la fecha, que parte con la medicina, y voy a partir de inmediato porque en realidad el empresario que está con nosotros abarca bastantes más rubros que ese, que es el señor Rodrigo Mardones. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Rodrigo, tú eres médico cirujano, científico y empresario. La primera pregunta, y que también se la he hecho a otras personas que están en tu situación: ¿por qué de médico a empresario? La verdad es que cuando yo volví a Estados Unidos, a mí me pasaron dos cosas con la medicina. Una, yo siempre quise ser doctor, ¿Ya? lo que no tiene una explicación racional en el fondo, porque nadie nace sabiendo, sabiendo que hace un doctor y queriendo ser doctor. Y yo creo que tiene que ver con un tío mío que era doctor y a quien yo admiraba mucho en el fondo, entonces probablemente eso se transmitió. Claro. Y cuando entré en medicina, muy contento por lo demás, porque fui puntaje nacional de biología, matemáticas, el doctor de la familia. La verdad es que si yo lo miro para atrás no tenía idea de lo que era ser doctor. Y en el proceso de mi carrera, probablemente lo más cercano a lo que yo quería hacer era ser general de zona, irme al sur, tener una vida tranquila en el fondo y ser como el médico del pueblo. Y entre medio me desvirtué a la cirugía, y siempre me llamó la atención en el desarrollo de mi carrera aquí en Estados Unidos que los doctores no tenían una preocupación particular por su futuro. Y el futuro de los doctores, si bien es cierto el pasar en general era muy bueno, no era muy bueno. Cuando yo de mis profesores de 60, 65, 70 años, no se habían preparado para esa edad. Los ingresos bajaban considerablemente y probablemente los gastos se mantenían. Y en general, porque hay excepciones, yo veía que no lo pasaban bien. Cuando volví a Estados Unidos dije, yo voy a empezar a trabajar ahora, por decirlo así, porque después de estar 14 años estudiando en el momento es como un cambio súper brusco, aunque parezca divertido. Y lo que no quiero que me pase es que en algún momento no pueda ejercer o no pueda operar o tenga algún problema. Yo siempre digo, yo tengo un accidente y me amputo las manos y se me acabó la pega. O sea, no es que ni siquiera, aunque tenga dos dedos y sea muy hábil, nadie se va a querer operar con un cirujano más. Entonces dije, voy a empezar a buscar algunas cosas que me generen una tranquilidad en caso de que lo necesite. Ese fue mi home de hacer otras cosas. Ya. Por ahí nace. Por ahí nace el intento. Perfecto, para que las auditoras y auditores entiendan, el señor Rodrigo Mardones está en el área de la biotecnología, nutrición, telecomunicaciones, minería, en el área inmobiliaria, en el área financiera y en el área gastronómica, así que para que nos vayamos poniendo en contexto. Pero tal como advertí al principio, voy a partir por donde vienen tus raíces, que es la medicina, que es tu empresa, Biocell. Cuéntame de este tema de la preservación de las células madres. Partamos por explicar qué es lo que es una célula madre, porque probablemente no todo el mundo sabe. Las células madres son, bueno, siempre yo parto haciendo la diferencia entre las células embrionarias, que son estas células madres potenciales que generan un individuo en el fondo, y que para tenerla en el fondo hay que generar un embrión. No estamos hablando de esas células. Ya, que esa es donde está todo el dilema ético, claro, que tenéis que destruir el embrión para poder sacar el... Que independiente del beneficio que pueda tener, si es ético o no crear un ser humano para obtener salud en otro ser humano. Ya, y en ese caso no estamos. No están ustedes por un tema ético, me imagino. O porque Mira, un tema ético. Segundo, desarrollar investigación de esa línea es muy complejo. Prácticamente imposible. Estados Unidos estuvo parado en su área de desarrollo muchos años. Entonces es un área que además que yo a la célula madre llegué en forma indirecta, porque cuando yo estaba en mi beca de traumatología, a mí me interesó mucho el cartílago. El cartílago es la membrana que cubre las articulaciones y que permite que las articulaciones funcionen. Y se va desgastando con el tiempo. Y no tenía un tratamiento, o hasta casi hoy día no tiene un tratamiento bueno, por decirlo así. Y en ese tiempo había nacido una tecnología que se llamaba cultivo de condrocitos, que era tomar una célula de ahí, expandirla y reparar eso con esas células. Pero poder montar alguna estructura solo para hacer eso en Chile en ese momento me parecía absolutamente imposible, porque es muy costosa y el uso iba a ser muy pequeño. Y ahí, cuando fui a dar mis entrevistas para hacer mi beca en Estados Unidos, me tocó estar en Harvard 3 días y conocí a un señor que se llama Myron Spector, y él me dijo, Rodrigo, olvídate del condrocito, trabaja con células madres. Y ahí me metí en la línea de células madres mesenquimáticas, que fue algo que había sido descubierto hace muy poco, que son células madres que no tienen la capacidad de generar un individuo, pero generan muchos tejidos que se regeneran en el día a día en el individuo. Entonces yo las puedo tomar de un individuo completo, por decirlo así, eso desde el nacimiento, cordón umbilical, hasta
prácticamente cualquier edad, con la diferencia que en el tiempo esas células van disminuyendo en cantidad y en calidad. O sea, las células o reservorios de células madres que tú tienes para autorrepararte o regenerar ciertas cosas en tu organismo a los 30 años es probablemente baja a un tercio o a un décimo a los 65 o 70 años. Ya, y ahora para entender bien esto, porque este es un tema bien complicado, tú preservas, por ejemplo, ya, si yo tengo un hijo, el hijo, y digo, oye, quiero preservar la célula madre de este hijo para reparar los genes sobre ese hijo y nadie más. No, o también sirve para otros la parientes. verdad es que o para las líneas de trabajo en terapia celular van en dos líneas que son bien distintas en el fondo. Una, que es lo que nosotros creamos originalmente con la primera empresa que se llama Biotexcel en Clínica Las Condes, que es el laboratorio de ingeniería celular para tratamiento de enfermedades autólogas. ¿Cómo funciona eso? Yo tengo una patología, en el caso de lo que hago yo, una lesión de cartílago, yo te tomo células a ti, independiente de la edad, esas células las llevo al laboratorio de la clínica, se expanden, yo hago una membrana de cartílago y esa membrana que hice en el laboratorio la coloco en tu rodilla o en tu cadera donde tú la necesites. Es una terapia autóloga. Ya. Ahora, gran parte de la investigación, sobre todo la que ha manejado la industria farmacéutica, va por la vía heteróloga. Es decir, que dicen, bueno, si usted tiene 50 años y no guardó células ni tiene, lo mejor es que en vez de usar sus células porque usa algún remedio, tiene alguna enfermedad, es que busquemos a una persona que esté sana, mucho más joven que usted, y a esa persona le saquemos una célula y la ocupemos. Y eso se puede, Se no puede. hay que tener ninguna compatibilidad. Mira, la ciencia dice que las células madres heterólogas no tienen moléculas de histocompatibilidad. ¿Qué significa eso? Que no se produce el rechazo, a diferencia de cuando uno se coloca un riñón. Claro, trasplante, exacto. Pero el problema es que cuando esas células se expresan en el tejido que tú quieres que se expresen, sí desarrollan esas moléculas y hacen las moléculas del donante. Por lo tanto, yo creo que algo de compatibilidad tiene que haber. Pero las líneas de trabajo hoy día dicen que prácticamente no debiera haber problema de histocompatibilidad. ¿Y el negocio ustedes concretamente cuál es ahí? Biocell, ¿Solo preservar? Biocell solo preserva. No es porque nosotros creamos con Biotexcel para Clínica Las Condes un laboratorio de expansión y tratamiento, que yo creo donde tienen que estar esos laboratorios, porque los que hacen los tratamientos son los doctores, no las empresas. Ya. Biocell lo que hace es nacer porque en el desarrollo de ese laboratorio, que nos tomó 3 años, pasaba que mucha gente expandía células, entendía que podía hacer un uso de ellas en algún momento y quería guardarlas en el fondo. Y no había en el mundo, a decir verdad, un banco que guardara estas células expandidas. Y segundo, habían algunas enfermedades que son agudas que no te permiten la espera. Ponte tú, hay mucho estudio en infarto, o en accidente vascular, o en trauma radicular. Que las que células, las células tienes que tenerlas ahora. Entonces nosotros creamos un banco que lo que te permite es que si tú crees en esto, porque esto no es una ciencia exacta todavía, hay que creer que van a servir para pero algo. hay suficientes muestras de que alguien haya pedido la célula madre en algún minuto de problema y que le haya funcionado. Hay suficientes muestras de que la gente la ha usado en forma exitosa en el fondo. Ya. No es el gold estándar de la medicina. Ya. O sea, si tú tienes un infarto, probable en cualquier parte del mundo, probablemente el uso de células madre va a ser una terapia experimental en algunos grupos hasta que se defina cuánto tienes que usar, para qué y bajo qué condiciones. Ahora, desde ese extremo a que tú puedes pensar que esto es solo experimental, a lo que salió, por ejemplo, hoy día en el diario La Tercera, en que ya un grupo creo que fue en Pittsburgh, desarrolló, porque hace más o menos 3 o 4 años, un grupo desarrolló un corazón hecho de células madre. Ese corazón no latía, ni expelía sangre, por lo tanto no servía. No servía. Entonces llegó el minuto la cero gente dijo, "¿Sabes qué? Esta cuestión no sirve para nada, es puro show". Pero ahora, 3 años después, un grupo de Pittsburgh desarrolla un corazón que sí late y que sí tiene conducción nerviosa. Todavía la capacidad de la sangre que tiene de bombear es mala. Por lo tanto, también uno podría decir, no sirve, o estamos más cerca de generar un tejido a través de células madre. Ya, y ahora suponte si yo dijera ya, te creo, o te le creo al cuento de las células madre, ¿qué podría sacarme yo para...? Tú podrías sacarte médula ósea. Que ¿Eso es una operación? Es una operación ambulatoria en la cual yo tengo que pinchar un hueso, que normalmente es la crestiliaca, sacar en el fondo médula ósea. Esas médulas óseas yo las mando al laboratorio de expansión en Clínica Las Condes, ahí las expanden. Tú podrías querer tratarte de algo en esa situación, por ejemplo, en nuestro caso una lesión de cartílago, y la primera porción de esas células expandidas nosotros la mandamos al banco que se llama Biocell. Y Biocell lo que hace es guardar esas células por una buena cantidad de años en 2 formatos. Un formato para reexpandir, es decir, yo en 30 años más podría eventualmente querer usarla. Si solo el 10% de esas células están vitales, yo puedo volver a expandir y tener células que, entre comillas, tienen la edad tuya de vida y no en 30 años más. Y el otro formato es una dosis aguda, 50 millones de células para ser usadas inmediatamente en caso de algún eventual evento agudo. Ya. O sea, esas son las 2 opciones que hay. Sí. Ya. ¿Cuánto cuesta el cuento de la médula para ver el tema de los precios? Si uno hace una expansión pura solo para guardar, y guarda todo, bordea los 2 millones y algo.
el hacer el procedimiento completo y tenerlas guardadas, más el costo de guardarlas. guardarlas. ¿Y cuánto costo guardarlas? Esos son entre 60 y 100 mil pesos, $200 más o menos. Por anuales. Anuales, no es, digamos, ya, o sea, digamos... No, el costo más alto del procesamiento. Los 2 millones y tanto. ¿Y tiene algún riesgo la operación esta ambulatoria o cero? No existe nada en el mundo que tenga riesgo cero, pero el riesgo es muy bajo. O sea, yo no sé, deben haber existido 300.000 o millones de punciones en el mundo. Y está el riesgo de la anestesia, que es uno en 200.000, pero son riesgos mínimos. Son riesgos muy mínimos. Ahora, la otra alternativa, que veo que tú no tenías ese problema, pero si tuvieras grasa, también podríamos sacar grasa. Que es otro tipo de células madre, que tiene otro Y con esa objetivo. grasa, ¿qué la puedes utilizar después? También se puede expandir. La grasa en general se ha utilizado más en tratar enfermedades inflamatorias que en regeneración de tejido. Por ejemplo, hay un protocolo ahora en Clínica Las Condes que lo lidera el Dr. Weinstein para fístulas colorectales que tienen una curación con todo lo que hacemos hoy día de menos de un 30%. Y españoles usando células expandidas de grasa han bajado eso o han subido el éxito a un 90%. Entonces, en patologías que son muy inflamatorias y que no hay mucho tejido que regenerar, pareciera que la grasa tiene mucho mejor efectividad que la médula ósea. ¿Y es más caro o más barato? No, igual? es lo mismo. ¿Cuánto? Mira, puede ser más barato porque el proceso de hacer la mini liposucción, por decirlo así, es menos costoso que el procesamiento de la médula ósea. Ya, ¿y este banco que tienes tú opera nada más que en Chile o recibe de todos lados? Opera en Chile, pero ya está casi en condiciones de recibir una de todo Chile. Estamos abriendo centros de captación en el fondo celular en todo Chile. Y la verdad es que estamos trabajando ya un proyecto porque hemos tenido mucho interés de fuera de Chile, sobre todo Estados Unidos, de poder traer muestras de allá. Ya, ¿y cuántos clientes tenés con ya células? Hoy día debemos tener alrededor de 15 clientes más o menos. Tenemos menos de un mes de trabajo. Ah, ya, esto es relativamente nuevo. Recién, sí. Perfecto. O sea, ¿este proyecto está debajo del agua, como quien dice, mirado en sí mismo, en términos financieros? ¿O ya empató ya? Ya empató ya. Ah, ya empató. Está bueno. Oye, ya lo que pasa es que es un modelo que nosotros usamos que yo he usado que tú en el fondo, yo trato de que cuando parte una empresa, esa empresa parta financiada un buen rato en el fondo. Por lo tanto, yo tengo y yo declaro la inversión como inversión pérdida en el fondo. O sea, el objetivo del negocio no es recuperar esa inversión. Puede ser mucho mejor que eso o mucho peor en el fondo, pero nadie está preocupado en estos 3 años de cuándo voy a recuperar mi inversión. Ok, perfecto. Oye, ¿hay planes e incentivos a nivel de gobierno con esto? ¿Planes con las ISAPRES que el día de mañana podrían significar disminución de costos ante eventualidad o no hay nada? De gobierno hay mucho. De hecho, el proyecto Clínica Las Condes que desarrolló Biotexcel, un proyecto Corfo Innova. Y cuando nosotros partimos con esta idea hace 5 años atrás, lo primero que aprendimos en el mundo era que hacer esto con capital privado era muy riesgoso, porque hoy día es un boom y toda la gente habla, pero hace 5 años atrás era casi un secreto en el fondo. Entonces, la posibilidad de terminar con un producto era tan baja y el riesgo tecnológico tan alto que nunca un banco o un fenómeno financiero formal iba a financiar algo así. Y nosotros postulamos con Clínica Las Condes un proyecto Corfo Innova que lo ganamos hace 5 años. Y ese proyecto acaba de terminar, ese proyecto duró 3 años, para montar un centro de expansión y terapia celular. Y acabamos de adjudicarnos otro proyecto, también con Clínica Las Condes en el fondo, o para Clínica Las Condes, para hacer ahora un centro de expandido celular, pero heterólogo, lo que te contaba al principio, para que donantes puedan donar células de este banco en el fondo y ser. Pero esto siempre es la empresa Biocell. Biotexcel, que fue la primera empresa de biotecnología que yo creé, lo que hace es que crea productos o proyectos para ser usados por otras personas. Nosotros te presentamos el proyecto, lo montamos, conseguimos financiamiento Corfo, obviamente la empresa tiene que poner su parte y el proyecto finalmente termina siendo de la empresa, no nuestro. Nosotros salimos. Perfecto. Vamos y volvemos para seguir conversando con el señor Rodrigo Mardones acerca de este interesante y novedoso negocio que está desarrollando. Si usted se ha imaginado trabajar en oficinas insertas en un parque, visite el nuevo proyecto de oficinas Centro El Alba, rodeado de 5.000 metros cuadrados de áreas verdes, con árboles de más de 30 metros de altura, ubicadas en Camino El Alba, 9510, al lado del Metro Los Domingos. Infórmese más en hexacon.cl. Oficinas Centro El Alba, descubre otra manera de trabajar. Estás viendo La Fábrica con el auspicio de Proyecto de Oficinas Centro El Alba, otro proyecto de Hexacon. La Fábrica, historias que marcan el camino al éxito. Estamos de vuelta entonces con don Rodrigo Mardones, aquí en el Hotel Noi de Vitacura, a quien de paso agradecemos su hospitalidad.
Rodrigo, pasemos entonces al desarrollo de la biotecnología. Ya nos quedó claro el tema de las células madre, que es tu empresa Biotexcel. ¿Eso en qué consiste, cómo partió y qué es lo que es ahora? Biotexcel partió hace más o menos 5 o 6 años, cuando yo, de vuelta de la Clínica Mayo, habiendo trabajado en la Universidad Católica, me invitan a participar del proyecto de traumatología en Clínica Las Condes como cirujano cadera, que es lo que yo hago en el fondo. Y ahí nos dimos cuenta que en la clínica había mucho potencial para desarrollar cosas que previamente no habíamos podido. Dentro de eso estaba esta línea de las células madre. Y como sabíamos que había que hacerlo desde un punto de vista comercial, nace Biotexcel, que son las mismas personas que estaban desarrollando, por decirlo así, esta tecnología, y se crea esta empresa que hace una propuesta de desarrollo económico para, una, conseguir fondos a través de Corfo, y dos, montar en Clínica Las Condes este laboratorio de células expandidas. De ahí en adelante, Biotexcel lo que hace son desarrollar productos propios. Por ejemplo, desarrollamos un producto que es un concentrador que se llama PRP, que agarra plaquetas y forma un coágulo en el fondo, que es un producto que se usa en el mundo, pero que nosotros desarrollamos nuestro propio producto. Y ese producto lo desarrollamos para Grupo BIOS, de Pablo Valenzuela, que es donde conocimos a nuestro socio de Biocell. Y además hicimos un concentrador de células madre, que fue nuestro segundo producto, y nos quedamos por un tiempo con la representación de eso que después entregamos. Y de ahí en adelante, los últimos 3 años, hemos desarrollado 3 o 4 productos en distintas líneas. Hoy día lo que nosotros tenemos es un grupo de expertos en distintas áreas, en que, por ejemplo, tú quieres, no sé, tienes una idea que vas a obtener de un árbol un cierto producto X, pero no tienes idea cómo llevar eso a un desarrollo comercial. Nosotros nos juntamos contigo, agregamos a nuestro directorio un experto en ese tema que probablemente no contamos, y escuchando tu idea, buscamos vías de financiamiento a través de capitales Corfo, capitales Semilla, montamos una estructura y montamos un producto que te entregamos a ti. Nosotros te hacemos la pega de estructurar lo que va a ser tu compañía en el fondo, pero en biotecnología. Oye, cuando tú hablas de estos financiamientos Corfo, sería bueno que la gente supiera cómo se accede a esto. ¿Te pasan la plata prestada? ¿Son fondo perdido por ser tecnología? Los capitales a los que nosotros hemos postulado son capitales de alto riesgo y alta tecnología. ¿Qué significa eso? Que es un proyecto que no está desarrollado todavía, es un producto que no está desarrollado todavía, por lo tanto hay un alto riesgo tecnológico. ¿Ya? Miremoslo al revés. Si yo tengo un producto que todo el mundo sabe que va a funcionar y que tiene un valor, voy al banco, porque está el riesgo acotado. Exacto. Aquí entonces, cualquier cosa. Corfo tiene muchas líneas de financiamiento. De hecho, este gobierno ha sido muy proclive a generar dinero para el desarrollo y el emprendimiento, en el fondo. Y ahí hay capitales, desde capitales semilla, es decir, una pequeña cantidad de dinero para que tú siquiera hagas el estudio de mercado y sepas si tu empresa va a funcionar o no, hasta capitales que pueden ser en un consorcio de 5 millones de dólares de aporte del Estado. Ese es un dinero que el Estado arriesga contigo. Entonces te dice, ya, usted haga la pega, tú pones como contraparte una cantidad de dinero. En los proyectos que hemos hecho nosotros es más o menos 40-60, 40% Corfo, 60% la empresa privada. Y nosotros hacemos la pega, tenemos que cumplir con todo lo que le dijimos a Corfo que íbamos a hacer durante ese periodo, que son 3 a 5 años, y el proyecto es nuestro. Ya, y después, o sea, te regalan, comillas, la plata si tú haces las cosas bien. Te pasan la plata para hacer exactamente lo que dijiste. Ya. Y se fiscaliza bien que tú hagas lo que te vayas de viaje con la familia. Exacto. Para caricaturizar. Cada punto, y de hecho, si tú, por ejemplo, yo decidí que iba a tener un científico asesor de Miami, por ejemplo, y resulta que ahora apareció uno en Alemania que es muy bueno, yo tengo que entrar a un comité de nuevo, reestructurar eso para que me permitan eso. No es que yo ya lo cambio por el de España y da lo mismo, no. O sea, es súper... La principal pega, de hecho, la principal fórmula que yo le puedo dar a la gente para acceder a estos proyectos es que uno tiene que atenerse muy bien a la estructura, que es lo que más evalúan, y segundo, para que sea exitoso, hacer exactamente lo que dijimos que iba a hacer, porque a diferencia de una investigación científica, porque tú como Fondesit o Conicet, ellos no buscan el resultado. O sea, los capitales de riesgo esperan que gran parte de los proyectos no funcionen, pero lo que sí buscan es que tú hagas exactamente lo que dijiste que ibas a hacer, y no otra cosa. Tú estuviste en Estados Unidos en la Clínica Mayo, por lo tanto muy cercano al tema de la salud desde el punto de vista médico, pero también has estado desde el punto de vista negocio. Entonces me gustaría pasarme a ese mercado y a tener opiniones también un poco más, tal vez normativas que positivas. ¿Tú crees que la salud va por un camino más bien estatal en el desarrollo, por un camino más bien privado, o un mix de las dos? ¿Cómo lo ves tú? Sin ninguna duda mixto. Porque tú no puedes tener una salud estatal si no tienes cómo financiar una buena calidad de salud para todos los chilenos. Y eso, prácticamente, en todos los lugares donde se ha montado esa medicina estatal, la calidad de salud que tú tienes no es igual, es menor. Y al final, un grupo muy pequeño de la población igual termina atendiéndose en un sistema privado en el propio país o fuera de este, incluyendo Estados Unidos. ¿Y todo privado tampoco, porque si no deja gente todo fuera? Privado tampoco porque
privados independientes del interés de corazón, en el fondo, su objetivo final es la línea. Ganar plata, claro. Entonces cosas que podrían costar 100, a lo mejor terminan costando 1000, y eso es lo que pasó en Estados Unidos, en el fondo, cuando se desreguló el sistema y dejaron que la medicina privada creciera a cualquier nivel, pero muchos de los seguros los pagaba el Estado. Y además, en el evento final, es decir, yo después de los 65 años, todas las personas pasaban a una medicina que era entre comillas estatal. Entonces los costos que tenía que asumir esa medicina estatal por todo el desarrollo privado que ha habido eran enormes. Y cuando Estados Unidos dijo voy a mirar esto que está pasando, se dio cuenta que había muchos de esos costos que, por ejemplo, en honorario, en lo que cobraban las clínicas o los hospitales, eran perfectamente reducibles si uno dejaba que el negocio rentara, por decirlo así, un poco menos. Entonces yo creo que es lo mismo que la educación, en el fondo. Yo estudié en el Instituto Nacional, por lo tanto soy de un colegio público, por decirlo así, pero yo soy un defensor acérrimo de que existan capitales privados en las instituciones educacionales y que yo tenga la opción de decidir dónde quiero tener a mi hijo si es que puedo, en el fondo. Ahora, eso no va en desmedro de que la calidad de educación pública, por ejemplo, como el Instituto Nacional, que cumple 200 años, ojalá todos los colegios públicos fueran así, ¿cierto? Entonces, no tiene por qué ser uno u otro, y yo creo que es una cuestión bien regulada entre los dos y bien marcada y que genere una rentabilidad para alguien que va a poner una plata y que sea, en el fondo, por decirlo así, dentro de los márgenes éticamente comerciales, por poder decirlo. ¿Por qué no? ¿Por qué alguien puede plantar kiwi y no puede tener un colegio si el margen de ese negocio es el mismo? Y yo prefiero a lo mejor que haya gente que decida invertir en educación y no necesariamente en kiwi. En esa línea se ha dicho de que los kiwis no son lo mismo que la educación, no son lo mismo que la salud, y muchos, hoy día, está el tema arriba de la mesa, han dicho que lucrar con la salud, por ejemplo, es casi inmoral porque es una cosa de un bien totalmente básico. ¿Cómo le responderías tú a esa Lo que pasa es que yo digo gente? perfecto, pero ¿qué es lo que voy a obtener hoy día en Chile con una salud, con una educación gratuita? No voy a nivelar por arriba. Entonces yo no puedo comprar hoy día como Estado el nivel de educación que hoy día existe, no puedo. De hecho, hoy día pasa una cuestión que es increíble. En Chile, en Estados Unidos, el 80-90% de la gente va a educación pública, porque la educación es de calidad y la gente prefiere solo pagar en ciertas situaciones. En el fondo, yo en Rochester a mi hijo los puse en un colegio público, pero tú te mueres en ese colegio público. Entonces, esa opción hoy día no existe en No Chile. existe en Chile. ¿Y para el caso Y de el la salud? Estado no tiene el dinero hoy día, porque tenemos un montón de otras prioridades también, para financiar eso a ese nivel de calidad. Por eso yo creo que tiene que ser mixta en el fondo. De acuerdo. Oye, y en el tema de las ISAPRES, se ha criticado duramente a las ISAPRES. ¿Tú compartes las críticas a las ISAPRES? Pues la otra vez una persona ligada a la ISAPRES me decía, mira, si al final nosotros, pues clientes, no sé, ganamos 1000 pesos, mejor es una cosa que se ha inflado más de lo que, y que se ha mezclado con este tema de que la salud debería ser gratis. Lo que pasa es que al final depende cómo tú lo estudias en el fondo, porque o sea, la ISAPRES dicen ya yo gano 2000 pesos por afiliado. Lo que no es tan importante, sino que lo que es importante como cualquier negocio es cuánto dinero yo tengo invertido y parado versus cuánto rento, ¿cierto? Porque si yo rento, me gano en realidad 10.000 pesos por afiliado, pero resulta que estoy rentando un 0,5%, ¿qué interés voy a tener yo como empresario en invertir en un ISAPRE? Al revés, si el ISAPRE me renta un 1500%, estoy siendo súper exagerado, chuta, pareciera que no está bien, ¿me entendió, no? Ahora, de nuevo pasa lo mismo, yo creo que el ISAPRE ha sido un buen modelo, porque antiguamente existía la medicina privada, en la que serían solo unos pocos, muy pocos, como lo que pasa hoy día en países donde la salud está estatizada, y solo acceden a medicina privada que en teoría es de mejor calidad, más rápida, aquellos que realmente podían pagar. Y la ISAPRE lo que hicieron fue que el abanico de gente que tenía un acceso de, llámale medicina privada, de distintos niveles, porque yo entiendo que alguien que va a una clínica A no tiene el mismo nivel que alguien que va a una clínica C. Por lo tanto, las ISAPRES también estratifican un poco. Pero eso sigue siendo superior, desafortunadamente, que la calidad que yo tengo en atención en salud pública. Ahora, si tú la que miras desde el lado de salud pública, yo tengo amigos cirujanos de cadera que hoy día, por decirlo así, gracias al auge y a los modelos de aplicación de esa patología en particular, ellos pueden trabajar solo en una institución pública donde además les pagan por hacer estas cirugías en las tardes y desarrollan una muy buena cirugía o una muy buena medicina pública. Pero poder financiar todo esto, yo insisto, al mismo nivel, porque todos quisieran que existiera una medicina pública, pero del mismo nivel. Y eso no es posible dado los recursos. No se puede. Si tú estás en el negocio de todo esto de biotecnología, la salud, se ha criticado mucho a los laboratorios que han arreglado con los doctores, que los sacan de paseo para que después receten los remedios. ¿Eso es cierto o no? Yo creo que ocurre. Y el Ministerio de Salud lo está regulando. ¿Tú has visto algo, tú que estás en el rubro, y que se... Lo que pasa es que sigue un tema delicado? Lo que pasa es que ahí hay dos temas, porque ponte tú, yo soy asesor, soy consultor internacional de una compañía en Estados Unidos. Entonces, cuando a mí me ofrecieron hacer eso, lo que pasa es que yo me junto, que hay gente que trabaja en desarrollo de prótesis, implantes y todo, y yo literalmente trabajo para ellos.
Entonces, eso en Estados Unidos está muy regulado porque tiene una regulación, tiene una norma y tiene un monto fijo que a ti te pagan por trabajo. Por trabajo hecho. Esa es una fórmula. Ahora, un laboratorio X lanza un medicamento y hace una fiesta en un hotel. Obviamente va a invitar a los doctores Obvio, para que vengan al lanzamiento y los doctores vamos a venir por el evento, por la relación que tengamos con esa compañía. Entonces, yo creo que como todo en la vida, si el tema es transparente y está claro lo que está pasando, y yo siempre digo, si un doctor o cualquier persona en verdad hace alguna actividad lucrativa y no tiene ningún problema que eso salga en primera plana en el diario y lo puede defender y suena correcto en el fondo, no es un problema. Pero falta transparencia en Chile en ese tema. Yo creo que sí. Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Está muy interesante esta conversación, esto da como para 3 programas, pero me interesa para terminar. Tú tienes, obviamente, tal como dijimos al principio, era imposible abarcarlos todos, muchos rubros muy distintos. Desde náutica, que se dedica, ¿cierto?, al tema de las lanchas, tema inmobiliario, tema de restaurantes y discotecas, este tema de la salud que abordamos hoy día. Muy brevemente, ¿cómo se hace esto de equilibrar? Pues está bien diversificar, pero también uno dice, bueno, yo no puedo ser bueno para todo. ¿Cómo se hace? O sea, lo primero que aprendí yo es que uno no es bueno para todo. Entonces, lo que nosotros hicimos o replicamos es que en medicina pasa una cuestión bien divertida, que cuando yo fui a la Clínica Mayo, ponte tú, la Clínica Mayo se hizo famosa porque si alguien inventaba o quería hacer una cirugía de esófago, no estudiaban en los libros y trataban de definir cuál era la cirugía. Decía, bueno, ¿quién es el mejor cirujano de esófago del mundo? Un señor en Israel. No, y partía para allá el doctor de la Clínica Mayo y aprendía de ese señor. Y lo que nosotros hemos hecho en la empresa es bien parecido. A mí se me han, por decirlo así, presentado oportunidades de negocio. Yo partí con un negocio de network marketing que se llama Agel, que tiene productos nutricionales en el fondo. Y ahí yo aprendí un modelo de trabajo al cual yo le incorporé lo que yo aprendí del método científico. Es decir, en ese modelo de trabajo que es network marketing, que es mercado en red en el fondo, tú no trabajas por un salario, por lo tanto trabajas mucho en el tema motivacional coaching. Teniendo una buena motivación y una buena razón para hacer algo y haciéndolo bien, mi opinión es que es muy difícil que no funcione. Puede que se demore un poco más, que no los números no den como tú quieres, pero es muy difícil que no funcione. Y a eso lo que le agrego es que cuando hacemos un proyecto de un modelo X, o me toca a mí como en la inmobiliaria, recorrí 3 o 4 inmobiliarias muy grandes y fueron muy generosos. Yo en verdad fui con la idea de vender mi inmobiliaria que recién había comprado. Mentira, porque recién la tenía en el fondo, pero eso me permitió entrar a varios directorios, conversar con gente, exponer mi proyecto y que me lo criticaran. Entonces yo como buen estudiante anotaba lo que pasaba, definí que tenía que tener un tipo de finanzas, que tenía que tener un gerente inmobiliario y al final nosotros mantenemos un modelo de calidad para cada una de las empresas, pero toda la cosa técnica se la dejamos a los expertos, que no somos nosotros. Obvio. Estamos terminando muy brevemente la pregunta fuera de la caja, que es la pregunta que se sale de todo. Como tú tienes que ver con esta cosa de la vida de tecnología y, no sé, me voy a pasar a la vida más allá de la muerte. Muy corto, ¿qué te reencarnarías si murieras? Bueno, obviamente que vas a morir algún día, pero después de la muerte. Mira, no lo había pensado nunca, pero mis amigos de la empresa dicen que yo debería ser un búfalo. Un búfalo. Sí. ¿Por qué? Por la fuerza. Porque se mueve lento pero seguro. Y genera algún grado de sensación de que va avanzando seguro por esta vía, a pesar de hacerlo un poco lento. Ok, Rodrigo Mardones, espero estar en otra oportunidad conversando contigo para explorar todos los otros negocios que tienen. Muy interesante esto de las células madres y la biotecnología y tu opinión sobre el negocio de la salud. Te agradezco haber estado aquí en la fábrica. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos, si Dios quiere, en una próxima oportunidad. Hasta luego. La Fábrica. Historias que marcan el camino al éxito. La Fábrica fue presentado por Proyecto de Oficinas Centro El Alba, otro proyecto de Hexacón.